Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre un libro muy importante llamado El Proceso, de su autor Franz Kafka. Mi nombre es Laura Camila Mejía Pardo y les vengo a hablar sobre 6 puntos principales. En el primer punto les voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver de la vida del autor. En el segundo punto les voy a hablar sobre 2 temas principales, el cual es el surrealismo y el expresismo. Estos 2 temas el autor los utiliza para realizar todas sus novelas. En el tercer punto les voy a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver sobre el libro. En el cuarto punto les vengo a hablar sobre distintos procesos que muchos colombianos tienen que vivir o algunas personas de otros países. En el quinto punto les vengo a hablar sobre entrevistas que les hicimos a distintas personas para que nos contaran si han tenido que vivir algunos procesos con algunas personas allegadas. Y en el sexto punto les vengo a hablar sobre las conclusiones. Ahora les vengo a hablar sobre el primer punto de mi tema, el cual consiste en toda la vida del autor. Kafka era un novelista checo de la lengua alemana. Nace en Praga en 1883, el 3 de agosto. Era un precursor del expresismo y del surrealismo, que expresa situaciones aporéticas, del cual experimenta la existencia como cosa absurda. Era un hijo de un comerciante judío de buena fortuna. Su madre pertenecía a una familia checa. Terminó sus estudios médicos y causó una excelente carrera de leyes en la Universidad de Praga. Y tuvo un doctorado en 1906. Se enfermó de tuberculosis en el año 1917. Kafka buscó recuperarse, pero debido a que estuvo en varios sanatorios, él perdió la esperanza y decidió en estudiar un poco sobre la religión y se entregó completamente a la lectura Kierkegaard. En el último año de su vida conoció a una mujer muy linda y muy famosa llamada Dora Dimar, quien la hizo sentir como un hombre sano y vital, feliz y sin ningún problema. Pero esta enfermedad era tan fuerte que cada vez él estaba más y más enfermo. Pero, debido a que su enfermedad era tan grave, murió en el año 1924 en un sanatorio de Kierkegaard y lo enterraron en el cementerio judío. Ahora continuaremos con el segundo punto, que es el surrealismo y el expresismo. Ahora les vengo a contar un poco sobre la definición del surrealismo. El surrealismo es un concepto que proviene de Francia, también definido como superrealismo. Esto se denomina un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real y a partir de lo psíquico. Esto significa que todas las cosas que un autor puede hablar puede ser de forma irracional o simplemente cosas que no tienen sentido, como cosas imaginarias. Este es un ejemplo claro del surrealismo. Ahí vemos que la mujer tiene unas alas y está intentando volar, pero simplemente podemos ver que esto no es de la vida real, ya que es un producto de la imaginación de nosotros. Y esto significa que es surrealismo. Ahora les vengo a hablar sobre la segunda definición, que es el expresismo. El expresismo es un movimiento artístico que representa la naturaleza, específicamente en las emociones, y propio del enfrentamiento de algunos autores que hacen en el momento de crear su novela. Este movimiento artístico usa la exageración, en modo de que hay muchos autores de libros que crean como todo exagerado para crear algo puntual y puedan expresarse tal y como es su idea. En esta imagen podemos ver un ejemplo claro del expresismo, ya que ahí como vemos el autor está tratando de hacer como una idea básica que es un hombre tratando como de gritar y esa es su idea principal, pero está exagerando los colores y todos los rasgos de todo el muñeco y de toda la ilustración que está ahí. Ahora les vengo a hablar sobre el tercer punto, que es todo lo referente al libro. Acá les mostraré algunos personajes principales como secundarios y les hablaré todo lo que tiene que ver al proceso que se le hizo al protagonista de esta historia.
El protagonista de esta historia comienza con un señor llamado José K. Él ha cometido un delito muy grave, que es algo de la naturaleza, pero simplemente por este delito lo cogen preso y le empiezan a hacer una serie de seguimientos, que es como los procesos que se le tienen que ir llevando a cabo mediante le van diciendo qué fue lo tan grave que hizo. Él, en el momento en que lo sacan del juzgado para empezarle a decir su sentencia, empieza a buscar ayuda, empieza a buscar a personas como solamente defensores para que le digan a él si las cosas que él hizo están bien o no. Luego de un tiempo, su tío le empieza a ayudar buscando abogados para que le puedan ayudar con su proceso. Y simplemente con esta ayuda él pueda salir libre. Él empieza a hacer una serie de trámites, empieza a ir a diferentes asambleas, a diferentes juzgados para ver qué tan grave fue su delito. A él lo citan, algunos jueces lo citan para que vayan a un lado específico para encontrar todo su proceso. Pero debido a esto, él se acerca y ve algo muy raro. Ve que sus jueces son unas personas muy raras y no se centran mucho en ese tema, sino en diferentes casos. Él se siente tan relajado que empieza a buscar más ayuda y dice como, dejemos esto así por un momento que yo me puedo salvar de esto. Lo que él no sabe es que ese proceso que le están haciendo lo sabe mucha gente y él tiene que salir adelante sin importar lo que le digan o no las demás personas. Con el paso del tiempo, a él lo vuelven a citar al mismo juez. Pero el lugar donde lo citan es un lugar muy extraño, ya que es como en un asilo, en un apartamento diferente y muy raro, por decirlo así. Son personas de bajos recursos y tienen muchos problemas económicos. Pero ahí dentro de ese lugar es donde se encuentran todos los juzgados y el juez el que va a tomar su proceso. Cuando él llega a ese lugar, él empieza a hablar con el juez y el juez le empieza a hacer una serie de preguntas que la verdad le incomodan demasiado, ya que le preguntan cosas como por qué estuvo ahí, qué estaba haciendo en ese momento, cosas por el estilo, y él se pone de una manera muy de mal genio. Con el paso del tiempo, él dice como yo quiero estar en paz y quiero estar relajado, más bien me voy de este lugar. Él se va de ese lugar y en el momento en que lo vuelven a citar a ese lugar. Pero él ve algo muy raro y es que las cosas que estaban ahí como la primera vez se han vuelto en torno como diferentes. A él le parece que algo ha cambiado, pero tiene que investigarlo. Él empieza a hacer sus investigaciones y todo eso y entra a su habitación. En esa habitación él empieza a escuchar unos ruidos un poco grotescos o un poco raros. Él abre su puerta y trata de investigar qué era lo que sonaba. Cuando abre la puerta de la siguiente habitación, se encuentra que su juez y dos personas más están haciendo cosas que no se deben, como teniendo relaciones entre los tres. A él le parece esto un poco incómodo y trata de decirle al juez que por qué lo está haciendo. El juez no le da ninguna explicación y le dice solamente que no lo diga y que no lo comente. Pero en el momento en que él le dice eso, él le dice como, listo, yo no digo nada, pero usted quíteme el proceso. Pero el juez no acepta y como José no tiene ninguna evidencia para mostrar lo que él estaba haciendo con sus otros compañeros, pues él sigue dejando las cosas así y pues no cuenta nada. Con el paso del tiempo, a él le dicen que es mejor que él se reúna con un pintor. Ese pintor es una persona que conoce a todos los jueces de todo el sector donde él vive. En ese sector es donde le están haciendo todo su proceso adecuado para ver si lo encierran en prisión o lo dejan libre. Él trata de irse con ese pintor y que él le cuente todo lo que tienen ellos de su proceso. A mediante del tiempo, él trata como de buscar soluciones y le dice al pintor que le diga dónde es la parte secreta donde tienen todos los jueces los archivos de cada persona.
Él le enseña en dónde está metido todo eso y le enseña un cuarto secreto. Ahí es donde están las oficinas de tales jueces. José empieza a buscar todos sus documentos y se da cuenta que su proceso es bastante largo y que la verdad no puede salir libre de eso, ya que es un proceso que cuesta muchísimo y que le podrían dar muchos años de prisión. Pero debido a esto, él trata como de buscar a su abogado y le dice al tío que por favor lo ayude. Pero el abogado le dice que él no lo puede ayudar más, debido a que su proceso ya está cerrado y que próximamente le van a firmar su tendencia. Con el paso del tiempo, él vuelve a buscar alternativas y su última alternativa es perder las esperanzas. Él se junta con unas personas que son bastante como malas, por decirlo así, ya que ellos no le muestran el camino correcto y le tratan de decir que en vez de para quitarse todos sus problemas, más bien se quite la vida. A él le entregan un cuchillo y le dicen que se entierre 2 puñaladas y con eso solucionaría su vida. Pero en el momento en que José está a punto de hacerlo, algo se le ilumina y dice que es mejor entregarse antes de que cometa una brutalidad. Mami. Antes de que cometa una brutalidad. Él está a punto de irse de ese lugar y los 2 compañeros que estaban con él le meten las 2 puñaladas en el corazón. Y él, en el momento en que está a punto de morir, levanta las manos. Y ahí es donde termina la historia. En ese pedazo es donde el autor sale diciendo que él empezó a preguntarse dónde estaba el juez, en dónde estaba el tribunal. Y después de tanta tristeza y tanto dolor en el momento en que él se va a morir, el autor trata de hacer una pausa en eso y decir que nosotros tenemos que recordar día y noche, que nosotros no tenemos que matarnos para poder solucionar las cosas. Ahora vamos con el cuarto punto, que son todos los procesos que hay en Colombia o hay en diferentes partes del mundo. Uno de los procesos que se hace es cuando cometen delitos y esos delitos tienen que pasar por muchas cosas, ya que tienen que pasar por un proceso largo como hablar con la persona que hizo el delito, se le demuestra por qué fue el que, o sea, le dicen como por qué fue el que hizo ese delito y su falta tan grave que puede llegar a tener ese delito. En Colombia o en muchas partes del mundo existen varios delitos o varios procesos que se tienen que hacer. Digamos, hay un delito que es por robo, por violación, por asesinato o por transportar droga a otros países. Debido a estos delitos se tiene que hacer un adecuado proceso. El adecuado proceso sería que primero tienen que hablar con la persona y le dicen como por qué lo hizo, a dónde tiene que ir dirigido como esa droga o por qué asesinó a tal persona o cosas así por el estilo. Le preguntan a esa persona. Después de eso lo llevan como al juzgado. Ahí le llevan a hablar con el juez y le dicen como su sentencia. Si no es tan grave su delito, le pueden dar libertad condicional. Pero si es un delito tan grande y tan inmenso, le pueden dar hasta de 2 a 1 año de cárcel o hasta 60 años de cárcel. O simplemente le pueden dar muchísimos años que se pueden quedar en la cárcel por cometer tal delito. Estos diferentes procesos se encuentran en muchas partes del mundo, pero primordialmente en Colombia los procesos se hacen cada vez más grandes por simplemente faltar a un reglamento o por cosas por el estilo. En el país se roban a diario 121 teléfonos, 77 motos y 12 bicicletas. El hurto de celulares sigue siendo el más común en Colombia. De acuerdo con la Policía Nacional, este año en el país se han robado 22.544 móviles y 127.000 casos más en los próximos 6 meses del 2015, cuando fueron reportados
20.827 hurtos. Debido a esto, se tiene que hacer una serie de procesos para quitar a esas personas un peso de encima, el cual la tienen que meter presas o le tienen que dar por lo menos un año de prisión o simplemente le tienen que dar una multa. Y esta multa es muy grande, ya que su proceso o su caso puede llegar a costar hasta 110.000 pesos como hasta 1 millón de pesos. Ahora les voy a hablar de cómo se elabora un proceso en Colombia. Una vez se tenga la noticia criminal, inicia el proceso. Este se divide en 3 etapas. La primera es la indagación, la segunda es la investigación y por último el juzgamiento. Cada una de estas etapas cumple una función esencial que permite desarrollar el sistema penal acusatorio a pesar de explicar todas las funciones de cada una de estas etapas. La indagación. La policía judicial se encarga de recolectar y asegurar los elementos materiales, probatorios y evidencias físicas necesarias para determinar la existencia de un hecho. Segundo, la investigación. Existe un responsable de los hechos investigatibles. Se practican las audiencias de formato de imputaciones. Este también tiene un objetivo de la formalización de las investigaciones. Esto es la puesta del conocimiento y indica la existencia de cada cargo que se elabora a las personas que tienen diferentes procesos. Como tercero, se identifica el juicio, que es la etapa del juzgamiento. Se realiza ante el juez del conocimiento, quien de ahí en adelante escuchará a cada uno de los jueces. ¿Para qué? Para que en el momento en que ellos vayan a escribir como su proceso, ahí el juez determina si lo meten preso o cuál es el proceso que se le tiene que llevar a cabo. Bien. Ahora vamos a estar acá con el quinto punto. El punto que les había dicho anteriormente, que iba a hacer una serie de entrevistas a personas que sabían un poco sobre los procesos que se han desarrollado algunas familias o a algunas personas que pues ellos conozcan. Estamos acá con Jenny Mabel Pardo Rodríguez y le vamos a hacer una serie de encuestas. Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, te vamos a hacer ahorita una pequeña entrevista de acuerdo a este pequeño libro que es El Proceso. Acá vamos a ver un tema que es algunos delitos y procesos que se han destacado en el transcurso del mundo, ¿sí? Entonces, cuéntame, ¿tú qué procesos sabes que les han tenido a familiares tuyos o qué te ha pasado a ti? Pues no, la persona que conozco no es familiar mío, pero sí es una persona muy allegada a la familia. Sí. Hace más o menos 3 años, desafortunadamente tomó una mala decisión en su vida y entonces decidió llevar droga a otro país. ¿Y cuál fue el proceso que le empezaron a hacer para mirar si es culpable o no? Pues tengo entendido que él llevaba eso en la maleta, entonces fue a salir de un país al otro y lo llamaron cuando ya estaba sentado en la silla del asiento y le hicieron el llamado por micrófono. Él salió y pues allá procedieron a mirarle la maleta, pues porque tengo entendido que los perros fueron los que olieron y los que le dieron aviso pues a las autoridades de que ahí había algo raro. Entonces lo que hacen es que lo llevan a un lugar donde lo miran absolutamente todo, le examinan el cuerpo, lo tomaron en rayos X, examinaron la maleta y en la maleta fue que se dieron cuenta que la maleta tenía doble fondo y allí tenía droga. Ok, dime una cosa, ¿tú estás de acuerdo con el proceso que le hicieron a esa persona? Sí, porque yo veo que todo fue regido bajo la ley. A ellos le piden autorización para poder destapar la maleta, inclusive él mismo es el que la tiene que abrir. Y la autoridad le pregunta que si le da permiso de que puedan revisar sus elementos porque encontraron algo raro, y él dijo que sí. Entonces, pues yo veo que hasta ese momento
se está permitiendo todo porque él es el que da la autorización. Ok, Jenny. Algunos procesos, digamos, de Colombia, ¿tú crees que están mal, como mal escritos o están mal llevados? Sí, pues a mí me parece la verdad que ha habido bastante arbitrariedad también de parte de la policía, porque también conocí el caso de una señora que estaba con el esposo y el esposo pues la empezó a agredir y ella en defensa también lo empezó a golpear con el bolso y dentro del bolso tenía un desodorante en spray. Ella lo que hizo fue rápidamente, antes de que el señor la siguiera golpeando, ella lo que hizo fue abrir el bolso y se lo colocó en la cara, fue lo primero que ella pensó hacer. Justo en ese momento estaba llegando la autoridad, porque pues los vecinos y todo dieron aviso a que había habido un maltrato. Cuando llegó la autoridad, ellos lo que hicieron fue apresar a la señora, porque el señor cuando ellos llegaron dijeron que le estaba ardiendo mucho los ojos, se agachaba el señor, se ponía a llorar, decía que era que la señora no hacía más sino pegarle y que enseguida le estaba colocando inclusive el aerosol en los ojos y todo eso y eso no fue la realidad. Inclusive así los vecinos y todos estuvieran diciendo que el señor era el que le estaba pegando a ella y ya se estaba defendiendo, igualmente a la que se llevaron fue a la señora. Entonces, pues me parece que, por ejemplo, ahí no fue justa la autoridad, ni se llevaron las cosas como se debieron haber llevado, porque, pues para mí, debieron habérselos llevado entonces a los dos, esperar a que de pronto hubiesen testigos para poder testificar y darse cuenta que la señora estaba actuando, era en defensa propia, no que ella era la que estaba lastimando al señor. Después de un tiempo me enteré que la señora estuvo 6 meses en la URI, porque esa es la otra. La URI permanece súper llena. Inclusive la persona que te comenté de primeras, que fue la persona que sacó droga del país, él estuvo en la URI durante 4 meses, porque las cárceles están completamente llenas. Ellos no tienen donde colocar a los presos. Y la URI también dice que es una cosa terrible, porque ellos viven amontonados, no tienen espacio donde dormir. Y pues a mí me parece que tanto dinero que nos cogen a nosotros mismos en impuestos y todo eso, porque no abren más cárceles, ¿sí? Para poderle darle a las personas que cometen delitos el tiempo estipulado y necesario que realmente se necesita para poder cumplir su pena. O sea, que te hubiera gustado que en ese proceso se hubiera hecho diferente y que, digamos, como tú dices, las cárceles en este momento no estuvieran tan repletas y que hubiera un proceso diferente. Sí, claro. A mí me parece que hay amotinamiento en las cárceles, en la URI, en todo lado, y no debería ser así. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Listo, Jenny, muchas gracias por tu Bueno, colaboración. muchas gracias Laura por invitarme a tu programa. Que Gracias. estés muy bien. Bueno, estamos aquí con la segunda entrevista con Fernando Fuentes. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Fernando, te vamos a hacer una serie de preguntas y la primera pregunta es, ¿conoces algún caso de algún proceso de algún familiar o de alguna persona? Sí, conozco un caso de un amigo. Cuéntame cuáles fueron los hechos. Los hechos fueron el que el hombre estaba en X sitio. Un día él iba a hacer una diligencia y en esa diligencia que él estaba haciendo una vuelta, habían robado un local. En ese momento que robaron el local, salieron los ladrones y él iba pasando por ahí a coger la buseta. Cuando él pasó por ahí a coger la buseta, venía bajando una moto del CAI o de un cuadrante y en el momento que salieron los ladrones, salieron los propietarios porque habían robado, no sé, a la cajera, bueno, había pasado algo en ese local y la policía, como venía bajando en la moto, el señor iba a coger la buseta, se encontraron todos y los ladrones estaban al lado del amigo mío y en el momento que cogió la policía a judicializarlos, a detenerlos, involucraron al amigo mío y él no tenía que ver nada, él simplemente estaba ahí o pasó por ahí en el momento equivocado. ¿Qué pasó? Lo judicializaron, se lo llevaron para el CAI, colocaron las denuncias los dueños del local y automáticamente se los llevaron para la URI, para la fiscalía. Allá simplemente lo detienen, le dan 48 horas o 72 horas dependiendo del caso, pero la cuestión es que él en el momento de la denuncia de los propietarios del negocio,
Él decía que no conocía a nadie, que él no tenía nada que ver. Y los ladrones, simple y llanamente, ellos dieron fue sí, un silencio, ellos no hablaron nada, simplemente dijeron ni que sí lo conocían ni que no lo conocían, sálvese quien pueda. Y el hombre definitivamente lo judicializaron, se lo llevaron para la URI y le tocó pagar 72 horas de prisión, eh, sabiendo que no había hecho ningún robo, sino simple y llanamente estaba en el lugar equivocado. A él le tocó contratar a un abogado para que lo defendiera, para que lo sacaran y no se fuera a otras instancias como la cárcel. Entonces, ese proceso simplemente lo tomó la policía bajo el criterio de los denunciantes, que eran los propietarios, sin saber que las personas que estaban ahí como él no estaban involucrados, sino simple y llanamente pasaba por ahí. Pero como los ladrones pasaron por el lado de él, entonces quedó involucrado en ese problema. Y a él le tocó contratar a un abogado, defenderse, salir, pero las cosas quedaron así para la ley. Eso es algo injustificado porque la ley opera dependiendo como la policía quiera llevar el caso, ¿sí? Según una denuncia, porque, bueno, los propietarios del local no tenían la culpa porque simple y llanamente ellos no sabían cuántos ladrones eran o si los estaban esperando. Entonces fue un procedimiento mal hecho de la ley o de la justicia colombiana para esa persona que es una persona natural común y corriente. Ok, listo. Listo, gracias Fernando por acompañarme. Listo. Bueno. Y como sexto punto, la conclusión. Les voy a contar un poco como lo que yo opino del libro y de los diferentes procesos que hay en Colombia. Bueno, este libro me llamó muchísimo la atención, ya que es como un libro que ocurre en la cotidianidad. El título de este libro, como ya se los dije anteriormente, es El Proceso. Es el proceso y esto nos hace ver que se encuentran muchos procesos en todo el mundo, procesos que hay veces son injustos, ya que hay veces que no se le deben hacer esos procesos a las personas. Hay personas que están en prisión o están en un lugar que no deben solo por una mala decisión o por un proceso que no se debe hacer. Este libro me inspiró muchísimo en toda la parte teórica y me hizo ver que no es justo que personas que por un simple error que hayan cometido tengan que vivir tantas cosas, ¿sí? Como lo hizo el protagonista de este libro, José. No es justo que en el momento en que él ya se fue a entregar, preciso lo hayan matado. Para concluir con todo este tema, me gustaría mucho que ustedes me dejaran sus comentarios y me dijeran si les gustó o no esta oratoria. Muchas gracias.